¿qué les parece si empezamos? Ya aunque quien vaya llegando después a lo mejor no vaya agarrando tanto el hilo. Bueno, agradezco mucho que mi tío me haya dado la oportunidad de venir a hablarles en su salón, en su clase de análisis 1, acerca de un tema que a lo mejor parece un poco desconectado, pero realmente no es tan así. Y les va a parecer un poco curioso también los temas que voy a empezar a desarrollar, y van a decir, ¿esto qué tiene que ver, no, con la música? ¿Qué tiene que ver con la composición? ¿Qué tiene que ver con la musicología, con el análisis, con la instrumentación, con la orquestación? ¿Qué tiene que ver con el quehacer del músico? Y irán un poco dándose cuenta qué es lo que tiene que ver, y espero que con esta plática pueda un poco, en 1 hora y media, que es lo que queda para no abusar de su tiempo, ¿no? Y del tiempo de todos, pueda sacudir un poco sus mentes y se puedan quedar con un poco de cosas que pensar, ¿no? Voy a agarrar una pelotita que traigo por acá. Luigi Nono, que es un compositor italiano del siglo XX, decía: la música no solo es composición, la música no es oficio ni artesanato, la música es pensamiento. Y bueno, espero no sacarlos mucho de onda con la dinámica que voy a hacer al principio, pero por ejemplo, quiero que estén atentos y a ver, mencióname 3 compositores, los que quieras. Lo que quieras. 3 compositores importantes. Manuel Juanse, con el músico, tal vez podría ser Rachmaninoff y Chopin. Perfecto. A ver, hasta allá atrás. Mencióname, por favor, otros 3 compositores importantes. Schubert, Berlioz, Korsakov. Aviéntaselo a quien quieras. Debussy, Juventino Rosas y Schumann. Robert Schumann. Aviéntaselo a quien tú gustes. Para que se vayan bailando, ¿no? Ahorita voy a cambiar la pregunta, se van poniendo interesantes, va. Revuelta, Paganini y Vivaldi. Perfecto, regresa. Tal cual. Ahora les voy a pedir que me mencionen 3 científicos. Einstein, Carl Sagan. Ahora 3 o un médico importante. Bueno, el padre de la medicina podrían haber dicho. Bueno, pues curiosamente, y podemos seguir, ¿no? Mencióname 3 países importantes, los más importantes en la historia del mundo. España. Rusia. Hoy les voy a hablar de algo que se llama eurocentrismo. Y no es gratuito que esta conferencia se llame
un taller para descolonizar la composición. Curiosamente, todos los compositores que me mencionaron, todos eran europeos, con excepción de 3 que fueron mexicanos. Manuel M. Ponce y Juventino. Rosas y Julián Galicia. Ah, ¿quién dijo Julián Galicia? No, creo que ese yo lo acabo de decir. Y bueno, forzosamente para hacer un taller de descolonizar el pensamiento y de descolonizar la composición, tenemos que empezar por preguntarnos por qué pensamos tanto en Europa y posteriormente por qué pensamos tanto en Norteamérica, porque una de las situaciones que nos suceden actualmente, por ejemplo en la escuela de música, es que venimos y se nos educa para analizar, por ejemplo, empezamos siempre con la Edad Media, ¿no? Y ahí vemos el Cantus Firmus, vemos a Perotán, y vemos todo esto. Luego seguimos con una época renacentista, chidamente, y vemos un chorro. Y luego llegamos al barroco, ¿no? Y luego vemos el clasicismo, y luego vemos el romanticismo, y luego vemos la música del siglo XX y todas sus variantes que se... Bueno, y resulta que tal cual vemos nosotros, no sé cómo estén viendo el análisis 1, ahorita o en qué compositor, estamos copiando plena y llanamente un modelo pedagógico europeo, completamente europeo. Y ahora la cuestión está, ¿eso está bien o está mal, no? Y eso es una pregunta moral, es una pregunta ética, pero además, curiosamente, así como nosotros analizamos la música y aquí vemos el cantus firmus y luego vemos el desarrollo de la polifonía y vemos el discanto, ¿no? Digamos, la transformación de la polifonía, la monodia y todo, en la historia. Ah, bueno, pero aquí se me olvidó algo bien importante, ¿no? Si nos va bien, vemos los modos griegos, ¿no? Al principio, o como se utiliza actualmente, hasta el siglo XX vemos modos griegos, cuando queremos analizar jazz y todas estas cosas, ¿no? Este programa pedagógico que rige prácticamente todas las escuelas de música del mundo, en Oriente Medio, en la China, en todo, es prácticamente el mismo que yo estudié cuando estudié la licenciatura de Historia. Y entonces nos decían, pues vamos a analizar la Edad Media, bueno, la época antigua, y empezamos por Egipto, y veíamos de pasada la zona mesopotámica, Babilonia, los sumerios, pero así los veíamos como en 2 o 3 clases, zonas completamente árabes. Y luego nos clavamos en edad y veíamos feudalismo, y se resulta que en la Edad Media el feudalismo corresponde, pero y nos clavábamos un ratote en historia analizando el feudalismo, el modo de producción feudal, y luego llegábamos al Renacimiento y veíamos posteriormente, después del Renacimiento florentino, veíamos la Ilustración, y entonces en la Ilustración, que corresponde a la época barroca de la música, entonces veíamos los tratados de Descartes y veíamos Chun. Y entonces aquí está, y es donde se empieza a poner interesante. Mi abuelo, el papá de Fede, nos decía, siempre que empezábamos una reunión, nos reuníamos, hacíamos una reunión mensual y leíamos un libro. Y bueno, no era mensual, era como bimestral o trimestral, ¿no? Siempre nos decía, la escuela no sirve para nada. Ay, cabrón.
Y yo y bueno, seguramente por eso 3 de sus 5 hijos no terminaron una carrera, ¿no? La excepción fue Fede, que está terminando su maestría, y un tío que es oncólogo. Y luego cuando yo le dije, me fui porque quería estudiar medicina, y fui a hablar con él y me dijo, la medicina es fácil, no la estudies. Entonces me fui por la historia y me dijo, bien, eso sí es difícil. Pero siempre me acuerdo que llegaba y nos decía, la escuela no sirve para nada. Y hasta apenas yo empiezo a entender por qué él dice, y siempre sostuvo que la escuela no servía para nada, y era porque veíamos la historia así. Y entonces, mi abuelo, que era como quiero dedicar la conferencia, primero que nada a los pueblos subdesarrollados del mundo, a los oprimidos del mundo, y en segunda instancia a mi abuelo, que ya murió, por eso. Porque gracias a que nos dijo que la escuela no servía para nada, nosotros intentamos investigar por qué decía eso. Y ahora a mis 30 años llego a la conclusión de que lo decía por eso. Porque la escuela repite patrones. La universidad, esto se llama una universidad, y la mayoría de todos sus proyectos culturales, comerciales, porque es más que evidente que es un gran negocio, ¿no? Son eurocéntricos y norteamericanos. Y se privilegia la música culta, como se le llama, de Europa, por sobre la música culta que hay en todas las civilizaciones del mundo. Y se privilegia la música popular dominante y hegemónica gringa y europea que la música popular que existe en el mundo. Que dicho sea de paso, esa música popular es la que ha aportado algo realmente a la música culta europea. Dice Alejo Carpentier, que es un escritor latinoamericano, ya entrando como más de lleno. Bueno, pero vamos a aterrizar esto. ¿Cuál es el problema de analizar esa música y de estudiarla y de reproducirla? Como pasa con todo, como pasa ahorita estoy hablando de la música, pero pasa en toda la cultura, en toda la cuestión que tiene que ver con la estética, pero en todas las ciencias duras, en todas las ciencias, que este modo de ver las cosas es una imposición colonial y neocolonial por la cual se domina a los países del tercer mundo. Y ahora vamos a analizarlo por qué, que eso sería lo interesante. Y vamos a ver un poquito de historia. Déjenme ver si tengo la habilidad. Vamos a empezar por nuestro amado país, nuestro amado y vilipendiado país, América Latina. Bueno, me la jalé Norteamérica, dícese Gringolandia, Canadá, etcétera, Groenlandia, Alaska, el estrecho de Bering, ¿no? Y luego venimos del otro lado y vamos a empezar por el otro puesto. A ver si me sale, porque está complicado, ¿eh? Porque además lo estoy pintando al revés. Ahorita se darán cuenta por qué. Mediterráneo, España, Francia, los países nórdicos, escandinavos, Inglaterra, por ahí está Islandia. Viene acá la península arábica, la India, China, la gran Rusia, que es el país más grande del mundo, ¿no? No me dio tiempo de comprar un
mapa mundi, disculpen. Lo pensaba hacer. Generalmente a nuestro continente se le coloca del otro lado. Y chéquense cuál es la historia de la conformación de la historia. Eso es lo más curioso, porque cuando yo me puse a cuestionarme por qué veíamos todos esos métodos, entonces me fui acercando a otros textos, ¿no? Y entonces y llegué a la palabra descolonizar el pensamiento, y entonces dije, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿No? Pues resulta que todo se nos ha enseñado de una manera que no tiene nada que ver. Nosotros, hace 40.000 años, y eso nos lo dijeron en la primaria, pero casi nunca nadie le da la importancia que se merece, el continente americano se pobló por el estrecho de Bering en algún hielo que había por ahí, y por ahí pasaron cantidad de migrantes que en 50.000 años llegaron hasta la Patagonia, ¿no? Acá actualmente Chile, Argentina, ¿no? Uruguay. Pero ¿qué pasa acá? Pues si China está acá, Rusia está acá, Mongolia está acá, la India está acá, Vietnam, bueno, me faltó pintar Oceanía, ¿no? Y Nueva Zelanda, las islas polinésicas están en el Pacífico, y aquí está el archipiélago de Indonesia, ¿no? Que son un chorro de islas ahí. Y es curioso porque estamos a octubre y el 12 de octubre se dice que se descubrió América, y entonces viene mucho. Resulta que cuando tuvimos la oportunidad de ir a China, aquí está mi tía, también me empecé a cuestionar, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué mi abuelo se enamoró de China, no? ¿Y por qué dijo que la medicina alópata europea no funcionaba para nada? ¿Y por qué se empezó a dedicar, después de además ser especialista y radiólogo, por qué se empezó a dedicar a la acupuntura y a la homeopatía y a estudiar chino? Nos dio clases de chino. Y yo dije, mi abuelo está loco, ¿no? La escuela no sirve para nada, y además se pone a analizar una cultura que está del otro lado del mundo, porque así nos dicen. Cavas un pozo y llegas a China, pues nanay. La verdad es que solo tienes que recorrer un chingo de miles de kilómetros para pasar por el estrecho de Bering, llegar a Rusia y bajar a China. Pues resulta que toda América Latina es un gran y tremendo, era un gran y tremendo cúmulo de culturas asiáticas, profundamente orientales. Y entonces nadie se imagina, por ejemplo, y hablamos de imagínate, en 50.000 años, bueno, estos terrenos, vamos a marcar el norte acá, lo que actualmente la colonización del poder dice que es el norte, y todos los que están para abajo son pobres y todos los que están para arriba son ricos, ¿no? Pero bueno, ¿quién pintó así el mapa? El mapa los árabes lo habían pintado al revés, para empezar, ¿no? ¿Y por qué lo pintaron así, no? Y bueno, curiosamente yo se me lo puse a analizar bien antes de pintar mi mapa, más o menos por el mismo meridiano México quedaba con el norte de África. Entonces estaba en China y recuerdo perfectamente que dije, no, a estos 1.600 millones de canijos nadie se los va a poder acabar, porque pues por ahí dicen que Europa muy poderoso y que sus países desarrollados, ciudades gigantescas. Pero cuando yo vi China dije, no, estos cabrones están loquísimos. Tienen una cultura del trabajo, una cultura de la comunidad, de respeto a la naturaleza. Tienen una... Cuando vi la muralla china y dije, ¿cuánto mide? 24.000 kilómetros.
Y me pregunté, ¿cuántos kilómetros hay de aquí a acá? En línea recta. Ah, bueno, Cozumel, Cuba, está acá, las Antillas, Puerto Rico. Dije, aquí hay 5.000 kilómetros. Y la muralla china mide 24.000. Dije, o sea que para que la muralla china, que se construyó durante 1000 años, para que en línea recta se equipare a la muralla china, tendríamos que venir y venir mínimo 4 veces. Y luego en China, en el sur de China, en la capital antigua que se llama Xi'an, hay un barrio musulmán, árabe, que era la capital antigua de China, que se llama Xi'an. Y entonces íbamos caminando por Xi'an y veíamos a los musulmanes chinos con sus barbas largas y sus turbanes, una delicadeza cultural, gastronómica, un gusto exquisito, fantástico. Y los chinos dicen que los musulmanes les llevaron la cultura, porque los chinos están muy agradecidos con la dinastía Tang, que estaba bajo dominio musulmán, que fue la dinastía Tang la más cultural de su época, la que más predominio tuvo las artes, la danza, la música. Entonces dije, ay cabrón, pues estos musulmanes no son tan terroristas como están diciendo que son, ¿no? Estos árabes no están tan locos, ¿no? Y los chinos respetan a los musulmanes chinos, árabes, por esa cultura de tanto agrado. Pues resulta que para antes de 1492, no sé si me resulte conocida, que se dicen que descubrió América Latina, los polinesios, nomás para empezar 100 años antes, ya habían llegado. Y México, bueno, más bien la cultura Tenochtitlan, náhuatl, en su calendario, por ejemplo, tiene a Huitzilopochtli sacando la lengua, ¿no? Sí lo identifican. Pues resulta que así se saludan los polinesios. Y ya habían llegado, y habían poblado, y habían, por ejemplo, palabras mapuches, que son los indígenas del sur de América, son polinésicas. Y es más, a estudios lingüísticos hablan de que chinos han llegado y llegan a pueblos mexicanos y entienden palabras, incluso se pueden comunicar con lenguas originarias, ¿no? Pero bueno, eso es una acotación. Los chinos ya habían cartografiado América Latina, nada más y nada menos que 100 años antes también. Y se dice que aquí está Portugal, aquí está España, aquí está la Gran Francia, ¿no? Se dice que solo los portugueses pudieron llegar atravesando el Pacífico, que sería hacia acá, porque ellos llegaron a Santo Domingo primero, lo que actualmente es República Dominicana, al extremo oriente del oriente. Entonces yo dije, de 1492 al 2017, no manches, pues son 500 años, 530 años más o menos. Bueno, no sé, estoy hablando que son 500 años, como se dice actualmente. No he hecho la cuenta, no quiero perder el tiempo haciéndola. Y le digo, ¿cómo es posible que en 500 años, que es bien poquito tiempo, porque cuántas generaciones son 500 años, esas culturas que tenían 50.000 años de desarrollo y como mínimo 7.000 años de ser neolíticas, desde los olmecas, que es una de las asiáticas profundamente, pudieron ser exterminadas? Y cómo lo que pasa, y ahí les va esta fecha, que además 1492 es la toma de Granada de los españoles por los católicos
a los musulmanes, le arrebatan Granada. Resulta que en España, hasta antes de 1492, los árabes habían llevado prácticamente toda la cultura, la tolerancia religiosa, el correo postal, los baños públicos, el tenedor, la mostaza, puta, brutal. Y resulta que Europa, esta parte que actualmente tiene nomás 700 millones de habitantes, o sea, como 7 Méxicos, de una cantidad de 7.000 millones de habitantes que tiene aproximadamente el mundo, o sea, una décima parte, resulta que esa parte era, en ese momento todavía, parte completamente subdesarrollada y periférica, porque todo el intercambio comercial más importante que sucedía en el mundo se daba en toda la zona árabe, que había llegado al norte de África, pasando por el Indostán, por el Medio Oriente, el Indostán y China. Y el centro todavía no se había descubierto América, el centro del mundo realmente eran los países orientales, lo que actualmente es Irán, Irak, Siria. Este es el Mediterráneo, ¿no? Bueno, lo que actualmente es Israel está acá, aquí está Palestina, lo antes era Palestina, se lo tragaron. Pero en esta zona del Medio Oriente estaba todo el desarrollo. Y quien les había enseñado y quien les había traducido a los griegos al español fueron los árabes, por ejemplo. Y no solo eso, hay otra barbaridad que se nos dice cuando estudiamos historia. Esto es como muy general y muy rápido, para que lleguemos al punto de la música, ¿no? Atenas, a nosotros se nos dice, ¿dónde inició la filosofía? A ver, pues, ¿dónde surgió la...? Todo el mundo lo sabe, ¿no? Todo el mundo es muy culto. Todo el mundo... ¿Dónde comenzó la filosofía? Grecia. Bravo. Bravo, Europa. Gracias. Pues esa es una completa estupidez. Grecia, es más, Atenas, la capital de Grecia, es profundamente africana. Hay un libro que se llama Atenea Negra, es bantú, es africana. Africana de Egipto, que acá está el Nilo de Egipto, y aquí está el Nilo, el gran río. Un lingüista, que se llama Martin Berland, se puso a analizar de dónde venía el griego, ¿no? Porque además nosotros buscamos cualquier palabra en el diccionario y dice de la etimología griega, la chingada, y de la etimología latina, otro tanto, ¿no? Y pues qué onda, pues resulta que antes que el griego y antes que el latín, la conformación del griego es semita y es bereber, es africano. Y resulta que como ninguna sociedad en la actualidad puede ser mejor que la aria, que la europea, se han hecho una serie de estudios para quitarle la negritud al Egipto, porque ¿cómo es posible que gracias al Egipto, que Grecia fue colonia de Egipto? Y el otro tanto de porcentaje de la lengua griega era semita, árabe. Y los clásicos de la filosofía griega, como Heródoto, como Aristóteles, como Heráclito, dicen, además, que sus maestros fueron los árabes. Y entonces se nos inventó la historia de que Europa viene de un concepto que se llama el helenocentrismo, bueno, helénico, que después se convirtió al Imperio Romano y después devino en Europa, ¿no? Y esto es un invento de la filosofía alemana.
de finales del siglo XVIII. Hegel. Les voy a leer unas cosas. Dice Hegel, el gran Hegel, alemán. Dice, la historia universal va del oriente hacia el occidente. Europa es absolutamente el fin de la historia universal. La historia universal es la disciplina de la indómita voluntad natural dirigida hacia la universalidad y la libertad subjetiva. Ay, cabrón. Y todo el mundo creyó, nos decía Hegel, la infancia de la humanidad está en China, se fue desarrollando, llegó, y gracias a que somos unas, porque lo que quieren es justificar esa civilización superior, pudimos desarrollar el capitalismo y posteriormente pudimos dominar el mundo. Porque curiosamente, no sé si se han puesto a analizarlo, Europa dominó esta parte, bueno, América Latina, la historia de Estados Unidos y Canadá es bastante diferente y es muy interesante, porque son suelos muy pobres, no había tanto que saquear en esa época porque la manera era diferente. Y bueno, posteriormente, muy posteriormente, bueno, dominó toda la África, esclavizó. Si usted después se pone a analizar un mapa, ¿y a quién le pertenecía? Argelia, la Gran Francia, el país de las ideas, de la ilustración, y cantidad de colonias por acá, y de masacres, genocidios, de aniquilación cultural. Holanda, Alemania, bla, bla, y posteriormente después dominó el Medio Oriente, el Indostán, y hasta mediados del siglo XIX dominó China con la guerra del opio, 1839. Europa no le podía vender absolutamente nada a China porque China producía todo. ¿Y qué hizo para dominarla? Libre mercado, la invadió y le obligó a consumir opio, porque en China estaba prohibido. Entonces, cuando yo les hice todas estas series de preguntas y las respuestas son europeos, es muy contradictorio. ¿Cómo nosotros como latinoamericanos, subdesarrollados, pobres del mundo, podemos tener como modelos invenciones historiográficas? Ahí les va. Voy a leer un texto. Porque además, el eurocentrismo como tal, de lo que trata, es de justificar filosóficamente, científicamente y todo, cómo una sociedad superior pudo dominar incluso con la violencia y el genocidio a otras civilizaciones. Y cuando te pones a analizar a los filósofos europeos y su ego moderno, después de nuestra conquista, el ego moderno, se puede ir rastreando esa justificación de una violencia que nunca había tenido precedentes en la historia de la humanidad. 70 millones de personas fueron aniquiladas en los primeros 2 siglos de la conquista europea. Se calcula que el continente, esas son las cifras más alivianadas. Hay quien dice que 90 millones fueron aniquiladas de una población general de 100 millones de habitantes para esa época. 70 millones de asiáticos, de orientales, de originarios, de pueblos originarios con sus culturas, con sus estéticas, con sus músicas. 40 millones de africanos, solo
en nuestro territorio para la explotación de nuestras tierras. 40 millones de africanos, que a su vez eran pueblos, el África del Norte sobre todo, que tenía toda la influencia árabe, y civilizaciones riquísimas, abundantes, brutales. Y no les digo que de ahí vino Atenas, la cuna de la civilización, solo en América Latina, pero en el transporte, cruzando el Gran Atlántico, se calcula que murieron 140 millones de negros. Es una cosa increíble. Y ese dominio de esta parte del mundo, de una tercera parte del mundo, permitió, y solo hasta 1492, el desarrollo de Europa. Y posteriormente, de ese desarrollo basado en la explotación impaga de los indígenas, con la esclavitud y todo, pudo desarrollarse, y solo hasta el siglo, hasta 1850, Europa realmente pudo tener una hegemonía mundial, porque hasta antes, bueno, se dice que la revolución industrial, y hay nuevos estudios historiográficos, se hizo con técnicos chinos que fueron a Inglaterra a mostrarles. Y es una vulgaridad que cuando nos dicen, por ejemplo, dime un inventor, siempre nos digan Leonardo da Vinci. ¡Ay, el gran Leonardo da Vinci! Se sabe actualmente, y está documentado para la otra historia, que Leonardo da Vinci copió bocetos chinos, pero no los citó. Se sabe actualmente que el renacimiento de la Europa del Sur se debe a los chinos y a los árabes. Pero ¿qué pasa? Ese eurocentrismo ha borrado de nuestras mentes todas esas civilizaciones que son variadísimas en nuestro actual limitado mundo. Y entonces, si uno dice, si hasta nomás, si el romanticismo alemán, que se inventa estas tonterías, el enocentrismo, el centro del mundo, el Mediterráneo, el centro del mundo, el Mediterráneo era periferia, el centro del mundo era Bagdad. ¿Y qué le pasa? Imagínense a W. Bush cuando invadió Bagdad ahora, hace 10 años, y destruyó completamente Bagdad, que era cuna de los matemáticos, bueno, la palabra álgebra es árabe, la palabra trigonometría es árabe, los días son sumerios, son árabes. Si quitados de la pena llegan los bárbaros del siglo XXI, que son los norteamericanos, y destrozan la civilización más importante de la antigüedad. Esto obviamente va indignando, ¿no? Pero bueno, ahí les va unas letritas. Inés de Sepúlveda, el humanista español. Son ellos hablando. La primera razón de la justicia de esta guerra y conquista es que, siendo por naturaleza siervos los hombres bárbaros, los indios, incultos e inhumanos, se niegan a admitir el imperio de los que son más prudentes, poderosos y perfectos que ellos. Imperio que les traería grandísimas utilidades, magnas comodidades, siendo además cosa justa por derecho natural que la materia obedezca a la forma, el cuerpo al alma, el apetito a la razón, los brutos al hombre, la mujer al marido, lo imperfecto a lo perfecto, lo peor a lo mejor, para bien de todos. En su obra que se llama de la justa causa de la guerra contra los indios. Dice Hegel, 3 siglos después: África es en general una tierra cerrada y mantiene su carácter fundamental. Entre los negros es en efecto característico
el hecho de que su conciencia no ha llegado aún a la intuición de ninguna objetividad, como por ejemplo Dios, la ley, en la cual el hombre está en relación con su voluntad y tiene la intuición de su esencia. Es un hombre en bruto. Dice Hegel, en el siglo XIX. El premio Nobel de la medicina del 2006 asegura que los negros son inferiores. 2006. Premio Nobel de la medicina norteamericano. Bueno, para los humanistas españoles que justificaban la gran masacre, hasta las piedras, la fauna, las flores, y hay tratados increíbles sobre eso, eran muchísimo más primitivas y violentas que en el mundo desarrollado, ¿no? Es una brutalidad. El término descolonización alude a eso. Ver de otra manera la historia. ¿Y qué tiene que ver con la composición? Solo viéndonos de otra manera podemos tener verdadera creatividad y palabra. Aún no llegamos a esa parte. Quiero mostrar algo. Se llama Eurotodo. ¿Quién no conoce a Copérnico? Copérnico publicó en agonía el libro que fundó la astronomía moderna. 3 siglos antes, no más, 300 años, los científicos árabes Muhayyad al-Urdi y Nasir al-Tusi habían generado teoremas que fueron importantes en el desarrollo de esa obra. Copérnico los usó, pero no los citó. Europa veía el mundo mirándose al espejo, más allá, la nada. Las 3 invenciones que hicieron posible el Renacimiento, la brújula, la pólvora y la imprenta, venían de China. Los babilonios habían anunciado a Pitágoras con 1500 años de anticipación con su gran teorema, ¿no? 1500 años antes ya los babilonios árabes lo sabían. Mucho antes que nadie, los hindúes habían sabido que la tierra era redonda y le habían calculado la edad. Estos pobres bárbaros, periferia de lo que realmente estaba pasando en el mundo, desconocían de la redondez de la tierra. Los hindúes lo sabían, los mayas lo sabían. Por favor, en 1492 los mayas sabían, 1000 años antes, calculado todos los eclipses solares. Hay un cuento de Augusto Monterroso en el que llegan los españoles a quererse agarrar de bajada a los mayas. Entonces, no, que mañana se va a oscurecer y todo, y al otro día amanece muerto el español, ¿no? Entonces, desconocía que los mayas sabían desde hace 1000 años todos los que iban a suceder hasta la actualidad. A nadie engañado, ¿no? Mucho antes que nadie, y mucho mejor que nadie, los mayas habían conocido las estrellas, los ojos de la noche y los misterios del tiempo. Esas memorencias no son dignas de prestar atención. Sobre los chinos. ¿Dónde están los chinos acá? Ah, los moros en España. Si ustedes van ahora a España y le preguntan a cualquier español, oye, pues ¿qué trajeron los moros o los árabes a España, no? Pues pura desgracia, les van a contestar, ¿no? Pues actualmente los persiguen, se mueren en sus pasos por el Mediterráneo. Pues no es cierto, ¿no? Los llamados moros eran españoles de cultura islámica, el Islam.
que en España habían vivido durante 8 siglos, 32 generaciones, y allí habían brillado como en ninguna otra parte. Muchos españoles ignoran todavía los resplandores que han dejado aquellas luces. La herencia musulmana incluye, entre otras cosas, la tolerancia religiosa que sucumbió a manos de los reyes católicos. Curiosamente, cuando nos conquistaron, reyes católicos, que impusieron una religión que actualmente profesamos y creemos, y bueno, no está mal, dentro de ella también hay en los pueblos oprimidos mucha resistencia, ¿no? Ahí está toda la teología de la liberación, fantástica. Ahí están los indios mayas de Chiapas, que son profundamente católicos, pero ven el catolicismo de otra manera, ¿no? Buscan la libertad de la tierra, no esperan el reino prometido hasta su muerte. La herencia incluye, entre otras cosas, la tolerancia religiosa. Antes de que los españoles los expulsaran en 1492, había tolerancia religiosa, convivían católicos, musulmanes, árabes, judíos, sin ningún problema en España. Que dicho sea de paso, imagínense, España y Portugal, gracias a la herencia árabe, en Europa eran los países más desarrollados para el siglo XV. Los países más desarrollados, y los países nórdicos, los que actualmente dicen, wow, qué niveles de desarrollo, Noruega, los países escandinavos, Finlandia, Suiza, otra, eran pueblos. Si España y Portugal estaban, y bueno, y Italia y Grecia, que habían tenido un desarrollo, pero también por estar cerca de los árabes, cerca de la zona del África, todos estos eran pueblos completamente sin ninguna importancia civilizatoria en comparación a la gran capacidad científica, cultural, artística que se daba entre China y el África. ¿Por qué actualmente queremos otra cosa? ¿Qué pasó? Increíble. La tolerancia religiosa que sucumbió a manos de los reyes católicos, los molinos de viento, los jardines y las acequias que todavía dan de beber a varias ciudades y riegan sus campos, el servicio público de correos, el vinagre, la mostaza, el azafrán, la canela, el comino, el azúcar de caña, los churros, las albóndigas, los frutos secos, el ajedrez, la cifra cero, los números que usamos, la cifra cero, los números con los que contamos, que mal contamos, ¿no? El álgebra, la trigonometría, las obras clásicas de Anaxágoras, Ptolomeo, Platón, Aristóteles, Euclides, Arquímedes, Hipócrates, Galeno y otros autores, que gracias a sus versiones árabes se difundieron en España y en Europa. Las 4000 palabras árabes que integran nuestro lenguaje, el español, la lengua castellana, 4000 palabras árabes. Y varias ciudades de prodigiosa belleza, como la más bella de España, la Gran Granada, ¿no? Es árabe. Entonces, pues, más o menos, eso es lo que les estoy compartiendo, es como acercándome un poco a esta otra historia. Empecé a cuestionarme profundamente la historia oficial, ¿no? ¿Cómo? Caramba, nos vamos a pasar como músicos estudiando. Es algo increíble, para mí no tiene precedencia. O como economistas. Está bien y se vale, pues, pero no tiene ninguna trascendencia universal estudiar el sistema económico del modo de producción de la Europa periférica, cuando está pasando todo un mundo económico aquí de desarrollo brutal, ¿no? Y nosotros en la escuela pasamos estudiando el cantus firmus, creyendo además que el instrumento como el violín proviene de Europa. Y cuando uno se pone a analizar, ¿y de dónde viene? Ay, cabrón, pues viene del arco, que es un instrumento chino, y te pones a analizar todo el desarrollo del violín, y de, bueno, ya posteriormente cuando llegó a Europa y sus cambios, entonces te das cuenta que las cosas efectivamente están patas arriba, y que lo que nosotros hacemos estudiando en la escuela
en la universidad, que de universidad no tiene nada de universal, porque lo único que estudiamos es historia de Europa, queda más que demostrado, porque si yo ahorita te echo una pinche bolita, a ver ahí, a ver, dime 3 pensadores árabes, casi. 3 compositores árabes. 3 chinos. Bueno, 3 mexicanos que no sean los que dijimos. ¿Quién nos puede decir? 3 compositores mexicanos que no sean los 4 que ya mencionamos. Pues hay un chorro. Sí. Liu Yuan, Chino. Xu Dongfei y De Tandu, ¿no? El gran conocido. Bueno, pero la cuestión está precisamente en eso. Nosotros estudiamos una pedagogía del opresor. Imagínense qué curioso, porque cómo me dan risa los jazzistas o los rockeros. Por ejemplo, hay tantos, no porque la historia del rock esté mal, porque finalmente como contracultura generó cosas fantásticas. Pero ¿por qué nosotros queremos ser rockeros? ¿Por qué? O sea, habiendo tanta música popular en América Latina, pura energía, el rock. es una imposición ideológica mediática del norte dominante sobre el sur oprimido, es más que evidente. Pero lo que es peor es el desconocimiento que se tiene histórico, por ejemplo, del jazz, ¿no? Pongamos de ejemplo. Los pinches gringos, y he leído cantidad de libros sobre la historia del jazz, justifican la historia del jazz. Y ahora tomamos un curso con Marcello Pilas, un profesor italiano, pero que ve este lado de la historia. Y dices que no manches, es increíble cómo a nosotros como romanos nos enseñan lo que nos enseñan, porque esta imposición del mundo también le afecta a Europa y no puede ver cosas que son evidentes cuando las ves de otra manera. El eurocentrismo obviamente afecta de manera más directa, más violenta, más brutal a los países del tercer mundo. Pero en una cuestión epistemológica como tal, ontológica del conocimiento, afecta mucho a Europa porque no puede explicarse cosas que son de ellos. Porque se han encargado de tergiversar la historia para justificar el dominio. Ejemplos hay muchísimos, ejemplos, o sea, bueno, veamos por ejemplo qué dicen de los egipcios. La historia de Egipto es curiosa, ¿no? Puta, no manches, bien desarrollados, negros, a Tutankamón, como los bantús lo enterran con su ropa. ¿Por qué? Pues porque eran bantúes. Los bantúes en África así entierran a sus muertos para que en la resurrección se puedan vestir y se vayan, ¿no? Cultura africana, ¿no? Y entonces, con tal de demostrar que los africanos o los negros pudieron ser más superiores en algún momento de la historia que ellos, han inventado una cantidad de historias. Y en el romanticismo alemán es increíble la cantidad de vulgaridades que se han hecho. Si dices, ¿qué hubo? No más, está cabroncísimo. La gran mentira que vivimos. A ver, es que esa... ¿Cómo podemos hacer entonces? Bueno, para la composición tengo cosas muy puntuales, porque Sabemos- todavía no hemos llegado a la sabemos por el maestro composición. Hinojosa que los antecedentes de la música mexicana son casi nulos. Entonces, pero sin embargo tenemos un gran interés nosotros como creadores, como futuros creadores, en difundir esta idea que tienes. A lo mejor no todos estamos de acuerdo, pero nuestro interés es la música. Gracias por el panorama de la historia, porque también es necesario. Es sumamente importante conocer un poco nuestra historia, de dónde venimos, para poder tener una claridad de qué es lo que queremos. Y en específico en el grado de la composición, bueno, nosotros estamos condenados, lo queramos o no, a seguir tocando Bach, repetirlo para terminar siendo malos intérpretes de Bach. ¿Cierto? ¿Quién lo va a negar? Además súmale el problema de la pobreza, el problema del desarrollo. Obviamente, copiar un modelo, que es la falacia del desarrollismo, con 100 o 200 o 300 años de subdesarrollo, pues nunca nos va a poner a la par.
¿Qué nos puede dar palabra? ¿Qué nos puede? Hay cantidad de maneras, cantidad de posibilidades que lo hacen. Una de ellas en la música, curiosamente, es por ejemplo la música del siglo XX. Pero ¿por qué la música del siglo XX se volvió una forma de tener palabras? La pregunta. ¿Por qué? Porque se agotó el modelo europeo. Si tú pones a estudiarte la historia de la música europea, es bien fácil, muy dialéctico, ver por qué se fue desarrollando así el discanto, el contracanto, el renacimiento, la polifonía, todo tiene una razón estética, cultural y todo. Pero pues en nuestros pueblos no es así, porque pues nosotros no estábamos viviendo eso. Mientras ellos decían renacimiento, nosotros estábamos siendo aniquilados. ¿Cuál renacimiento? ¿No? O sea, no puede ser, no podemos pensar así, ¿no? Ahorita llegamos a esa parte, es que es tanta información que de repente es complejo como transmitirla toda, ¿no? Pero se transmite. Y sí, porque yo veo que la música, ahorita menciona la música contemporánea, del siglo XX, pues pareció algo como en el rock. A nosotros nos costó trabajo entrar a la música porque no había instituciones. Se estaba formando la escuela de música y era escuela. Poco a poco se ha vuelto ya algo de peso, ya hay maestría, ya es facultad. Sin embargo, muchos de nosotros venimos del background del rock, no había otra cosa. Estaba el conservatorio, pero era lo mismo. ahorita vamos. Era peor. Vamos, porque lo más curioso, y eso es lo que va a estar bien bonito, es que esto que yo les vuelvo a platicar, no manches, es increíble. Lo saben los compositores más adelantados, más desarrollados y más chingones de América Latina, ¿no? Traigo ahí, por ejemplo, a Silvestre Revueltas, ¿no? Y Silvestre Revueltas tiene una claridad absoluta de esto que les estoy diciendo. Y Silvestre Revueltas dice, por favor, lo que le está pasando a nuestros maestros que se van a Francia es que se están echando a perder, porque se están volviendo unos imitadores, y escribió un gran artículo que se llamaba, bueno, una gran reflexión que se llamaba Sombras, su gran sombras, ¿no? Que es muy conocidísimo, en el que dice, van las sombras de las sombras, tras las sombras, tras las sombras. Precisamente como es un lenguaje nuevo. Pues lenguaje nuevo aparentemente. Se prestó a que los creadores de México tuvieran un autor. Porque no estaba tan, no era tan back. Es a lo que iba. ¿Por qué el siglo XX significó para América Latina? Para América Latina, bueno, no para América Latina y para el mundo, pero además en general para las civilizaciones, sin que para el arte contemporáneo en específico significó un boom, porque se agotaron los parámetros estéticos del dominante. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer Ligeti? ¡Puta madre! Ya no podemos. ¡Ah! ¡Hay polirritmias africanas! ¿Qué onda? Los africanos escriben polirritmias bien chingón. ¡Ah! Están todas la orquesta percutiva América Latina. Y antes que Varese con su iniciación escribió sus rítmicas, Amadeo Roldán, un cubano fantástico. La escala pentatónica, los chinos tenían escalas de 26 sonidos, cabrón. Muy parecido a los sonidos. A lo uniperotonal, ¿no? Sí. Y entonces el problema es que no nos enseñan, no nos dicen, el gamelán indonesio fue totalmente parte que inspiró a Debussy. Ay, canijo, ¿no? Es diferente, ¿no? Se agotan y entonces Europa ve otros, pero sigue sin citarlos. Y nosotros seguimos sin estudiarlos. Ese es el problema. Porque en la filosofía, dice Enrique Dussel, que es un filósofo latinoamericano, dice, se enseña filosofía en las escuelas de América Latina, del Asia, del Oriente, del África, porque además esta manera de ver el mundo no solo es en América Latina. Europa dominó por la vía militar y colonial al mundo y la saqueó. Y gracias a esa acumulación de capital nació el capitalismo. Y nació la periferia, y nació todo eso, ¿no? ¿Pero por qué dije eso? Entonces ya, no sé cuánto tiempo lleve.
Todavía quedan como 15 minutos, ¿no? Para no matarnos. Ve cerrando para que no nos dejes abiertos. No, se van a quedar abiertos. No, Se van a quedar abiertos. Ah, bueno, pero por ejemplo, hagamos el ejemplo que se me olvidó decir, por ejemplo, de la música, del jazz. Entonces, nosotros actualmente, todos, sobre todo los músicos de concierto, queremos ser jazzistas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pues porque es lo más chingón de la música tonal, y que analizan y que modos, y que no sé qué, por qué. Y entonces Marcelo Piras, en un diplomado que tomamos, hace un recorrido por la música toda de Estados Unidos para llegar y decir de dónde proviene el jazz. Y llega a la conclusión de que el jazz proviene de La Habana, porque antes del siglo XX no hay ninguna conformación de banda de la que proviene el jazz. Y entonces hace un análisis de la música anglosajona y bueno, con la metrópoli y cómo cómo los ingleses con el puritanismo destruyeron todos los órganos, y cuando en América Latina, incluso dominada, se estaba dando todo el desarrollo de la cultura europea, que era más adelantada que la nórdica, pues aquí sí se hacían madrigales y cosas bonitas. Bueno, la música toda de las catedrales es fantástica, la historia de la música en Puebla, vamos, hispánica es fantástica, ¿no? No, pues en Estados Unidos, hasta 3 siglos después no se hacía nada. Y ahora todos vamos a estudiar Estados Unidos. ¡Wow! ¡Felicidades! ¿Cómo pasó eso en un siglo? Todos queremos. Oye, pues si nosotros tenemos música brutal, sones, historia, tangos, boleros, guarachas, joropos. Dicho sea de paso, esa música popular en América Latina, y lo demuestra que Alejo Carpentier, es la que nos dio palabra en el mundo de la música. Nuestra música copiada no sirvió para nada. Pues obviamente nuestras operetas, pues llegaban los europeos, ya las habían hecho y además más chingonas, ¿no? Decían, sí, chido, por ahí existe un Juventino Raza. No, quien realmente, bueno, por ejemplo, Stravinsky, ¿de dónde nutrió sus polirritmias? Del tango, ¿no? Y ahí vamos nosotros, los músicos cultos, los estudiados en escuelas, donde la educación no sirve para nada, reproducirlo, porque reproduces eso. Y entonces les digo la historia del jazz, así, fueron muchas sesiones. Llega y dice, pues resulta que ni del country, ni de los ministreles, ni del blues, ni de nada, dice eso. Que además fueron los negros esclavizados y perseguidos los que lo hicieron, porque resulta que los negros que eran esclavizados de acá eran muchísimo más cultos que toda la bola de puritanos y protestantes, esos que vivían en el subdesarrollo. Y fueron ellos los que verdaderamente hicieron la música norteamericana. Pero ellos no fueron los que hicieron el jazz. Cuando se invade Cuba, porque Cuba se independiza de España en 1890, y luego viene el neocolonialismo norteamericano, y los norteamericanos invaden Cuba, y cuando llegan los norteamericanos ven las bandas que se hacían en Cuba con contrabajo y todo, y dicen, ¡ay, cabrón! Y solo regresando después de ese viaje empieza a ver jazz en Estados Unidos. Imagínense. El tango sí tiene también un toque negro, ¿no? Bueno, una influencia de... Claro, es que todos los aportes de las civilizaciones, En España el flamenco. de las civilizaciones, bueno, las influencias árabes del flamenco, ¿no? Son innegables. Esta manera de ver la historia, de enseñarnos la música, la historia, las artes, imagínense las ciencias duras que no tienen nada que ver con el humanismo, ¿no? Que tendrían que, son todavía más alienadas, porque van nuestros científicos, porque además hay un robo de talentos brutales, investigan, crean y se roban el talento humano de los pueblos del tercer mundo, ¿no? Es una problemática brutal, la dependencia económica, la dependencia cultural. Y de lo que se trata precisamente, y es lo que hace la filosofía actual latinoamericana, la de la liberación, es de descolonizar el pensamiento. Y ellos son más críticos. Dicen, así como Marx
que se dio cuenta, y más de los europeos fue de los pocos del siglo XIX, que dijeron, no manches, es que Europa con el saqueamiento de América creó el capitalismo, ¿no? Fue Marx y dijo, ¿y qué va a pasar pues, si sigue el capitalismo? Pues lo que está pasando hoy, se va a acabar el mundo, ¿y quién lo salva? ¿Por qué dije eso? Nuestros filósofos actuales, salió Marx porque Marx en sus grundrises, en sus fundamentos, dice, de lo que se trata es de la crítica de todos los fundamentos de las categorías de la economía burguesa. Pues aquí, eso es lo que hace la filosofía de la liberación, de lo que se trata es de la crítica de todas las categorías de la estética, si lo queremos poner en la música. Se trata de toda la crítica de las categorías de la estética, del conocimiento de dónde venimos, de la importancia de las civilizaciones en el mundo, porque además todos del mundo venimos de Yemen, que está acá. Por ahí se dice que surgió el Homo sapiens y luego empezó del África, ¿no? Para posteriormente nosotros tener una claridad y un conocimiento de lo que hemos hecho. Tú decías, es cierto, hubo un exterminio total, no había registro sonoro. Ya hubo una etapa en la música latinoamericana del indigenismo, ¿no? Muchos lo hicieron. Carlos Chávez escribió su Sinfonía India, que de India no tiene nada, es una sinfonía casi de vienesa, ¿no? Pero bueno, hay muchos compositores que lo han hecho, pero se trata sobre todo del análisis de nuestras condiciones actuales propias para no seguir reproduciendo lo mismo. Solo eso nos va a dar una liberación estética, cultural y económica. Y lo que es peor, ¿no? Quien lo intenta hacer, bueno, en la historia de la música es importantísima la Revolución Cubana, por ejemplo, porque surgió una nueva estética de la liberación y la Revolución Nicaragüense, pero quien lo intenta hacer es completamente atacado por el primer mundo, no es gratuito, porque actualmente todo el mundo ahora se espanta de Venezuela y dicen que es un demonio, Maduro, porque lo único que Venezuela está haciendo es cerrar la llave del petróleo para que no se lo agandallen estos ojetes, es así de fácil. Y además, por ejemplo, en Bolivia, están dándose procesos en América Latina, y es a lo que voy, con lo que tú decías, que están descolonizando el pensamiento, la producción teórica, filosófica, estética que está generando Bolivia actualmente es brutal. Con su primer presidente indígena de la historia, que es Evo Morales, y que también es otro diablo para los de acá arriba, y que todo el mundo también dice que es un diablo, y no saben por qué, pero pues todo el mundo dice que sí, que está loco, que está bien, está loco, pero... Por ejemplo, Sergio Prudencio, que seguramente nadie conoce, tristemente, es un compositor boliviano que es una locura. Tiene actualmente como 70 años. Creó el AOEI, que es la orquesta de instrumentos de viento originarios. No recuerdo exactamente. Y se dedican a hacer música contemporánea desde el 90 hasta la fecha, y han pasado por sus filas cantidad de compositores increíbles como Graciela Parasquevaldis, por ejemplo, que es una uruguaya brutal, que escribe todo esto, porque es lo que les estoy diciendo, no es algo que yo esté inventando y que me di cuenta solamente, sino que me di cuenta que un chingo de gente y de artistas ya lo están haciendo, y lo están haciendo súper bien. Y traigo cantidad de citas para leerles para que se den cuenta, que no lo digo yo, pues lo decía Silvestre Revueltas, lo dice Graciela Parasquevaldis, lo dice Sergio Prudencio, lo dice Joaquín Orellana, lo dice Carlos Chávez, lo dice Luis Sandy, nomás para que se den una idea. Ahí les va a dar gusto, o más bien les debe de indignar. A ver qué piensas. Ahí les va. Cito de un libro que se llama América Latina en su música.
acerca de cómo no se ve la música. Un ejemplo flagrante de esta situación ocurrió en 1963. ¿Cuánto tienen? Bien poquito. Si bien en esa época constituyó una excepción de carácter escandaloso, con la publicación de la historia de la música en la enciclopedia de la Pléyade, en francés, ¿no? De la que Roland Manuel asumió la dirección, en sus 4.150 páginas de una enciclopedia de la música escrita en 1963 en Francia, no llegan a 6 las consagradas a Estados Unidos, imagínense, y ni una sola se refiere a América Latina. Para sus autores esta parte del mundo simplemente no existía. En vano se buscarán en el índice alfabético nombres como los de Juan José Castro, Carlos Chávez o Héctor Villalobos, sin hablar de los compositores del pasado. Ese es el eurocentrismo de la música. En 1963, y esto que ahorita hicimos en la dinámica de preguntas es el eurocentrismo en la música en el 2017. Todas las enciclopedias de música, por lo menos las dos que tengo, igual. No, América Latina ni lo menciona. Todo es europeo, todo. Pero pues es una mentira. Cuando Silvestre Revueltas visitó París, dijo: ¿cuán lejos están de nuestra manera de ser en todo? ¿Cuánto, a pesar de nuestros defectos, hay más generosidad, más vida real en aquellos pueblos jóvenes? Esta gente supercivilizada me parece estar seca por dentro. Todo está regulado, mesurado, organizado. El color del cielo, los árboles, las casas, las comidas, el amor, la amistad. Todo está lleno de una finura cortés, completamente indiferente. Al principio engaña, después se hace casi repulsiva. Ahora comprendo la poderosa influencia que esta ciudad ha tenido en los compositores, hombres de ciencia, estudiantes que se han impregnado de esta vida. Cuánto se refleja en sus obras y cómo las ha empalidecido hasta casi, y sin casi, no decir nada de lo nuestro. Creo firmemente que perdieron aquí, en Europa, porque lo escribe estando en París, lo mejor de sí mismos y lo mejor de su país. Es lo que nos está pasando, estamos perdiendo. Nuestra América es joven. El concepto de nuestra América en Silvestre Revueltas, que es un hombre que nació en 1899, un hombre que sabía del americanismo musical que se estaba dando, que sabía de José Martí, que fue el independentista cubano. Es por eso saber la otra historia, porque solo así puedes dar el mejor compositor que ha dado México, porque era un hombre completamente cabal, culto, pluridiverso, conocía de cine, pero que además sabía de su historia, ¿no? Nuestra América es joven y tiene seguramente todos los defectos de la juventud, y claro que es preciso educarla, pero no perdiendo sus mejores características. El error de nuestros maestros ha sido, y no solo de ellos, sino de todos los europeizados, querer hacernos semejantes por un cierto complejo de inferioridad, por un deseo de ser gentiles, corteses, pasar por refinados ante las naciones admiradas, ante las que se creen obligados a posternarse. Quisiera poder expresarme más claramente, pero soy un desdichado escritor. Apenas si sé expresarme en música, y a propósito de esto, también ahora me doy cuenta de cómo tendrá que chocar con todas las normas establecidas, como si se hubieran dicho palabras inconvenientes, de mal gusto, de pésimo sabor. Ahora recuerdo un día que comía con Arsenet, un amigo suyo parisiense, esta anécdota es buenísima. Este se indignó porque había pedido un par de huevos. Le trajeron al mismo tiempo una botella de salsa de tomate. Se horrorizó. Ahora lo comprendo muy bien. Lo dice Amadeo Roldán. Amadeo Roldán, antes que nosotros estudiamos los de percusión, con ionización, puta, esa está escrita bien brutal.
Manuel Roldán, antes que Ionización, había escrito las rítmicas que le dieron nacimiento a Ionización cuando Varese vino a América y conoció a Manuel Roldán. No reconocemos que, por ejemplo, la habanera, que es un ritmo cubano por excelencia, nutrió la música de Europa y llenó los salones. El tango, el jazz de los negros, ¿no? El son, el danzón. Increíble. Si quieren ya vamos cerrando, igual los dejo confundidos. Bibliografía hay muchísimas. La tengo, la tengo digital. Mi proyecto compositivo precisamente intentó ir en contra de todo esto. Y el resultado fue un grito. Música que evidentemente con mis condiciones como ejecutante, pianista, está limitada. Y en la cuestión abstracta, intelectual y mental seguramente será música parecida, ¿no? ¿Quién en el mundo es genial? ¿Y quién es uno para sentirse genial? Pero mi proyecto vino de ahí y nació de la lectura de todo esto. Y entonces, ya está en internet, tengo la grabación de la presentación, que fue un arreglo, ¿no? En la que intenté ir incluso contra los ensambles convencionales de la música de concierto, contra las temáticas convencionales, contra las formas convencionales, contra la forma. Y el resultado, pues ustedes ya lo pueden decir, si les gusta, sí o no. Pero en el arte no se trata de gustar, no, se trata de decir. Se trata de pensar, se trata de crear. Dice José Martí, vean qué belleza. El apóstol de la Revolución Cubana. Y cuando yo leí esto y luego leí los postulamientos de Revueltas, de Parasquevaidis, de Orellana, de Amadeo Roldán, casi todos los compositores de América Latina importantes de principios del siglo, los comprometidos, los intelectuales de veras, piensan así. ¿Por qué no se nos enseña esto acá? ¿Por qué? Dice Martín, el desconocimiento de la propia historia, tanto como el desconocimiento de las propias fuerzas y la admiración irracional de historias y fuerzas extrañas, han podido conducir a algunos latinoamericanos a desear una subordinación para salir de otra, de la española para la norteamericana. De allí la necesidad de conocer y asumir la propia historia. Y digo yo, de allí la necesidad de asumir la propia música, de conocer y asumir la propia realidad, saber de las propias fuerzas y errores, agregaría yo, dice Leopoldo Sea, que es el que cita a Martí, que es un pensador mexicano increíble, de una lucidez brutal, ya muerto, ha de ser la más segura forma de regeneración de la realidad de esta nuestra América. Para superarla habrá que partir de ella misma. Martí se enfrenta abiertamente al proyecto civilizador, el cual hacía de una nueva dependencia el eje de la futura libertad. Sigue Martí. Las levitas son todavía de Francia, pero el pensamiento empieza a ser de América. El pensamiento empieza a ser de América. Y nosotros como latinoamericanos debemos de estar en ese pensamiento y no alienados haciendo su Jesucristo superestrella, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los maestros de esta escuela? ¿Qué pasa? Los jóvenes de América se ponen la camisa de su sudor,
entienden que se imita demasiado y que la salvación está en crear. Dice Martí, crear es la palabra de pase de esta generación. Y no dice que crear, creemos. O sea, hay que crear. Pero hay que comprometernos con la creación, porque si tenemos un contexto de alienación televisiva, radiofónica, musical, pues nuestra creación no va a ser que sombra, de la sombra, de la sombra, de la sombra. Pero si partimos, he ahí la importancia de esa integralidad que se requiere en el humanista, en el artista, que no se enseña obviamente en esta escuela. En esta escuela se enseña puro eurocentrismo y eso es una baratija. Porque no vamos a hacer, y claro, podemos conocer la fuga y el contrapunto, pero ¿para qué? Pues para aplicarla en tratamientos fugados de nuestras voces. Y por ejemplo, Joaquín Orellana grabó voces de la mendicidad guatemalteca y hizo contrapuntos con las voces de la mendicidad guatemalteca. Pero no contrapuntos estrictos, por favor, nosotros, ¿para qué queremos hacer contrapuntos estrictos? ¿Para qué? Es una pérdida de tiempo. No, el problema no es de los maestros nada más, el problema es de una imposición pedagógica que está hecha para seguir reproduciendo nuestra explotación. Porque si a ti te educan así, te van a seguir explotando lo que quieran todo el tiempo y vas a seguir siempre estando atrás en la sombra. Y vamos de nuevo para cerrar y si quieren preguntas. Bueno, no voy a cerrar con Martí, voy a cerrar con un compositor, como debe de ser, porque esta era de descolonización de la composición. Pero antes voy a decir a Martí de nuevo. Nuestra América entró a la historia no por obra de sus conquistadores, sino por los hombres, sino por lo que sus hombres han sabido hacer por anular su conquista. Por eso entramos a la historia, por los que han querido anularla, no por los que nos conquistaron. Esto es América. América con su esclavitud, pero también luchando con sus hombres para ponerle fin. Asumir el pasado no es asumir la esclavitud, sino negarla para impedir que vuelva a ser posible. Vivimos una esclavitud ideológica compositiva. He ahí la analogía con el pensamiento martiano. Vivimos esclavizados. Y aplica para, por ejemplo, tú que estás mucho metida en la música electrónica, en la música... No manches. Nosotros tenemos nuestros gritos, nuestros harapos, nuestra manera. Y por supuesto que tu música electrónica va a ser diferente a la de los otros. No pasa nada. Pero a ti no te están enseñando a copiar modelos de composición electrónica, ¿o sí? Bueno, es que aquí pasa la ventaja de no tener nada. La ventaja de no tener nada, la otredad, la pobreza. Entonces aquí en México siempre ha sido la misma historia. Está Carrillo, el mismo Revueltas era desconocido y él mismo no conocía a Stravinsky, ¿no? Sabiendo que él era mejor que él, tal vez, o eran iguales. Hablando musicalmente. Muy buenos los dos, diferentes, pero muy buenos. Le andaban arañando las mismas cosas. Dice Mariano Etkin, otro compositor que nadie conoce, argentino. Son muchísimos compositores en América Latina. Ahora que me puse a leer, o sea, son decenas de miles. Exagero. Son centenas de buenos compositores, pero de verdaderamente buenos compositores, ¿verdad? Que tienen un pensamiento lúcido, filosófico, fantástico. Uno de ellos es Mariano Etkin, argentino. Una de las respuestas sería a la pregunta de nuevo: ¿qué podemos hacer? Escucharlos en la escuela. Bueno, sí, vemos Europa, estamos viendo finalmente la historia de la música de 1/10 de la población mundial. De 1/10 de la población de Europa. Bueno, pues vamos a dedicarle un tiempo a escuchar y analizar cómo responden, cómo solucionan los problemas de los modelos de repeticiones típicos, los nuestros, que son un chorro. Eso sí se puede hacer. Y esos van a sonar más a lo que tú sientes como latinoamericano que lo que
pobre Schoenberg, con su atonalismo, podrá sonar. Y el atonalismo llegó a América, pero se utilizó de manera diferente y fantástica. Pero Schoenberg venía de la escuela romántica alemana, de la escuela de Frankfurt, desarrollada y que llegaron al atonalismo y al detafonismo gracias al romanticismo. Ya había utilizado todas las inflexiones habidas y por haber en el mundo, ¿no? Imagínate Liszt, imagínate Rachmaninoff, imagínate, por favor, digo Schoenberg, por Dios, ya, párenle ya. Que el atonalismo. Dice, la enseñanza de la composición requiere casi tanta imaginación como la composición misma. De otro modo, constituye solamente una rutinaria transmisión de estereotipos y modelos. La educación musical, y no solo musical, nos debe coherencia con lo que somos de verdad y nos debe trabajo para dejar de hacer de nosotros lo que otros quisieran que seamos, y nos debe respuestas a la pregunta sobre qué debe hacer. Esa será su misión titánica en estos tiempos. Para ese magno objetivo hace falta destrozar estructuras, inventar modelos, incorporar nuevas fuentes cruzar conocimientos y así finalmente parir músicos, seres humanos amplios de saber, múltiples de pensamiento y de espíritu, tan sensibles a su arte como a la geografía, a la sociedad y a la historia que los circunda. O sea, no lo digo yo, pues, lo dicen un chingo de gente. Respuestas no hay, como no hay respuestas para acabar con el capitalismo, porque si las hubieran, bueno, las hay, pero hay muchos impedimentos, ¿no? Pero en una cuestión creativa, los caminos son muchos, abrir nuevos caminos, nuevos senderos, caminando. Esa es la invitación de este taller. Abrir surcos, que ustedes piensen cómo pueden hacer para no ser unos sucursaleros. Tanto como intérprete. Claro, porque aplica para intérpretes. Como fíjate la revolución de los intérpretes, ¿no? Con las técnicas de la música latinoamericana, ¿no? Un nuevo repertorio, un nuevo fun. Si alguien quiere preguntar algo. Para los musicólogos, para todo, ¿no? Alguien opinando de lo que hacemos en la chamba, estás coreando de tocar rock es si estás coreando a los imperialistas, sí, así es, ¿no? O sea, me la he pasado tocando rock toda la vida, pero cuando compongo me sale como guapa, no sé qué por qué. Y pues recién descubrí que en los años 50, no sé si los sepas, se impone, un nazi impone la afinación de la en 440 Hz, cuando todo el tiempo para atrás se había tocado en 432 Hz, 435 Hz. Curiosamente, personalmente lo he experimentado, el manejo de la voz cambia en 432 Hz, es un 16avo de tono abajo. Se uniforma en 440 para todo el mundo, de parte de Alemania, y hasta la fecha todo el mundo, la es 440. Pero sí hay en la historia de la afinación hay 435, 432. Curiosamente, en lo que conozco, en un club de Clapton, Guns N' Roses, algunas canciones de los Beatles son grabadas en 432 Hz. Y esa es otra cosa curiosa, ¿no? El europeo es el ritmo pam, 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 pam. El africano va subdividiendo la sangre oriental es diferente el comportamiento de la música, y donde se encuentra la síncopa es en Latinoamérica. Y hay grupos como Coldplay, Sting, que de repente tocan así, se pegan a esos ritmos y les gusta y les encanta, y hasta la fecha hay los europeos que toman esa sangre latina o la captan, tienen mucho éxito, ¿no? ¿Por qué? Y el latinoamericano pues somos también capaces de tomar, ¿no? de
todo lo demás para componer, pero es curioso de que los grupos europeos que toman ritmos latinos, puta, venden un chingo de disco, porque está sabrosón el ritmo, ¿no? Es que el mundo, a lo que voy es eso, el mundo es vasto, culturalmente es vastísimo. Y es además maravilloso, ¿no? Pese a esta época actual que vivimos, que como vimos es la modernidad del capitalismo, nace de nuestra destrucción. O sea, la capacidad cultural, civilizatoria, imagínense cuántas lenguas hay en el mundo. O sea, son decenas de miles de variantes. Música es lo mismo, hay decenas de música, porque la música es pensamiento, como bien decía Luigi Nono, ¿no? Entonces nosotros no podemos, como latinoamericanos, con la historia de dominación que tenemos, atenernos a una educación dominadora limitada. Entonces yo no sabría si puedo decir el África es así, el África, porque dentro del África hay culturas, de cultura, y dentro de América Latina hay etnias, y que con la colonización, una de esas cosas fue aglomerar a las etnias y borrar todas esas culturas, esas diferencias lingüísticas, esas diferencias culturales. Para ya terminar, conocimiento actualmente podemos ingresar a él. Lo que nos hace una buena falta es darnos una pinche sacudidota de la universidad. Se los digo, cerraría como mi abuelo. La universidad no sirve para nada. Vemos a los doctores, a los maestros, son sucursaleros del tercer mundo, repetir las mismas estupideces cuando el mundo se está acabando. Y quien está salvando el mundo son los indios de Bolivia, son los indígenas mexicanos, son el pueblo que tanto aborrecemos como urbanos. Uy. A ver si adivinan quién dice esto. Esto nadie lo entiende sino ellos, los que combaten y los que sufren, que combatirán y sufrirán mientras exista esta pandilla de cabrones que se aprovechan hasta del aire que respiran sus víctimas, hasta del suelo que pisan, hasta de la luz que miran, para lograr sus propósitos de comodidad personal, de placer, de holgura. Odio la civilización. ¿Cuál civilización? Esa civilización. Ahora solo se puede entender por qué Norbert Elias escribe el choque de civilizaciones o lo denigrante que puede tener un concepto como civilización occidental para la filosofía de la liberación, ¿no? Odio la civilización. La civilización en nuestro mundo actual significa doblez, intriga, buenas formas, buenas maneras que solo tratan de ocultar la perfidia y la deshonestidad. El pueblo no es civilizado. Estos que estamos hablando del mundo, en el África, en el Asia, en Europa no sé si alguien se trate de salvar el mundo. Seguramente habrá. Viene de allá, ¿no? El pueblo no es civilizado, es recto, generoso, sin tapujos, es honrado, no tiene refinamientos estéticos, pero es leal y limpio. La civilización es refinada y sucia, necesita un bidet para cada uno de sus actos. La civilización es mierda destilada, embotellada y de curso legal. Eso lo dice el Silvestre Revueltas. Hablando de la civilización, ¿no? Bueno, los que necesiten irse, pues ya pueden irse. Está muy interesante lo que dice Charlie. Podríamos cerrar la plática por la hora. No sé. Nos quedamos para preguntar algunas cosas o algunas inquietudes que pensamos. Y bueno, ya. Bueno, le damos un aplauso a Charlie.